Así como estás, cierra tus ojos un momento, inclina tu rostro y haz conmigo la siguiente oración. Amado Espíritu Santo, te damos tantas gracias por este día. Te pedimos, dulce Espíritu de Dios, que tú puedas revelarnos a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu tu palabra. Que salgamos de aquí transformados y entendiendo lo que tú tratas de decirnos. Que nuestra vida sea diferente a partir de este momento. Quiero que me reveles tu palabra, que hoy pueda entender la revelación de Jesús en la cruz. Te doy tantas gracias por lo que haces. Te pido que nos bendigas y que seas tú hablando a través de mí. Te doy tantas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, toma este lugar. Amén y amén. Ok, primero quiero empezar a ¿cuántos vinieron los 2 meses anteriores? Un aplauso para los fieles que han estado viniendo los 2 meses anteriores. Y los 2 meses anteriores hablábamos ¿de qué? ¿De qué? ¿Y quién sí tuvo nuevas fuerzas? Bueno, los demás vayan al gimnasio igual y ahí sí, ¿no? Los 2 meses anteriores hablamos de nuevas fuerzas y de cómo Dios podía renovar tu espíritu y ayudarte a emprender cosas nuevas. Pero estos siguientes 2 meses vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me gusta demasiado. Creo que cuando tú logras entender este tema, tu vida verdaderamente es transformada. No solamente es transformada porque puedes entender y puedes conocer más acerca de Dios, sino que tu vida es transformada porque logras verdaderamente conectarte con Dios y dejar que Él haga algo en tu vida. El tema de estos 2 meses, les digo, no se lo pueden perder. ¿Cómo? Pero así, tienen que hacerle así con estilo. No, dile al que está a tu lado. Dile, no te lo puedes perder. Pero díganselo, quiero ver que se lo digan. ¿Sabes por qué? Porque durante estos 2 meses, cada semana te van a enseñar un aspecto acerca de este tema. Si tú te pierdes uno, vas a estar como manco, o no, vas a estar como sin un pie. ¿Cuál es? Cojo, ¿ah? Vas a estar sin un cojo, y si te pierdes 2, ahora sí vas a estar manco y cojo. Y si te pierdes 3, tuerto, y bueno, en fin. Entonces, si tú quieres que tu vida sea transformada completamente en todas las áreas de tu vida, tú no te puedes perder ningún fin de semana. ¿Qué no puedes hacer? Ningún fin de semana. ¿Entendido? Al que no falte, no es cierto, iba a hacer una promoción, pero ¿qué te sí? Sí, voy a hacer una promoción. Los que no falten ningún fin de semana, voy a seleccionar a 5, porque al final de los 2 meses, cuando hagamos preguntas, si realmente no han faltado y si se las saben, les vamos a regalar un libro súper bueno, que se llama, bueno, ¿sí está el de Victoria por la Sangre ya? No. Bueno, ese no, pero les vamos a regalar otro libro. Acaban de llegar libros muy interesantes, muy buenos a la librería. Si tú ya eres millennial y yo en el iPad y todo eso, pues te recomiendo que te des unos baños de humildad, que compres tu libro y que lo leas, ¿ok? Pero les vamos a regalar, así que tienen que poner mucha atención en todo lo que vamos a aprender estos 2 meses. Y el mensaje del día de hoy, ¿cómo se llama? El nuevo pacto. Y te voy a leer algo que dice en Ezequiel 16:60. Yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Dios quiere hoy hacer un pacto contigo en tu tiempo de juventud. ¿Quién está joven aquí? Pues todos, ¿verdad? Todos estamos aquí bien jóvenes, aunque ya la Morena nos dijo que nos vemos más, que si no les pregunten a los que ya tienen más edad. Yo me veo como de
como de 21, ¿verdad? Nada más me veo, pero... El punto es que hoy Dios quiere hacer contigo un pacto. Y dice que va a ser un pacto eterno. Dice, yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Si hoy tú decides hacer un pacto con Dios y dejas que su palabra te transforme, tendrás un pacto con Él eterno. Es decir, que podrás vivir en la eternidad. No solamente vivirás este tiempo, sino que vivirás el futuro, el porvenir con Dios. Pero es un pacto que haces ahora, cuando estás joven. Y si hay alguno por aquí que no está tan joven, tome la palabra, aunque sea, no se preocupe. Y el primer punto del que hoy te quiero hablar, bueno, el tema, creo que no les dije el tema, ¿verdad? Pero ya lo vieron. El tema de los 2 meses se llama su sangre. Y algunos van a decir, no, ¿en qué me metí? ¿Qué es esto? Qué raros, hablan de la sangre, ahorita van a sacar gallinas. No, tranquilo, hasta se cayó. Tranquilos, no va a pasar nada. Esto es algo tan bonito porque habla de la sangre de Jesús. Y el tema es su sangre, pero es la sangre que Jesús derramó por nosotros. Gracias, un aplauso a Ingrid, soltera, 23 años, 2 carreras, bilingüe, no, bueno, sí es bilingüe, pero no tiene esa edad. Ya, vamos al tema. El primer punto del que hoy te quiero hablar es el principio. Y para que podamos entender el nuevo pacto y para que podamos entender la sangre de Jesús o lo que hace en nuestras vidas, hay que ir ¿a dónde? Al principio. Hay que volvernos a un inicio. La Biblia tiene un principio y tiene un fin. Y empieza con un libro que se llama Génesis. Ahí empezó todo esta historia tan, mejor que, ¿qué? Lo de los anillos, ¿cómo se llama eso? Mejor que esas películas, mejor que Star Wars, mejor que todas esas. Si tú lees, es una completa aventura, de verdad. Pasan tantas cosas tan interesantes que se podrían sacar miles de películas con cada capítulo que hay en la Biblia. Entonces, léanla, los que no la leen, léanla. Los que no tienen, cómprenla. También acaban de llegar, aprovecho el comercial. Acaban de llegar unas muy buenas, pero bueno. Regresamos al principio. Dice la Biblia que en Génesis dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Él formó a Adán, formó a Eva a imagen y semejanza de Dios. Ellos tenían una naturaleza. Ellos habían sido creados con un propósito. Ellos, al ser imagen y semejanza de Dios, eran puros. No tenían pecado, no estaban contaminados, no pensaban en pura tontería, no pensaban solamente todo el tiempo en sacarse selfies así, o no pensaban en todo el tiempo estar en bares tomando y hasta ellos no pensaban en eso. Ellos eran completamente puros en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Ellos podían estar en libertad delante de Dios. Y me impacta porque dice que en el huerto del Edén Dios se paseaba y ellos estaban ahí. O sea, imagínate que Dios se paseara entre tu casa. Eso sería como, ¡qué impresión! Y Adán y Eva lo podían hacer porque no tenían mancha. Pero un día, uno de ellos, Eva, comenzó a platicar con el enemigo, con la serpiente, con el diablo. Comenzó a entablar una amistad, una conversación. En Génesis 3 dice que comenzaron a platicar, la serpiente le hacía preguntas, Eva le contestaba. Yo creo que ahí estuvieron, no dice la Biblia cuántos días, pero estuvieron platicando bastante. Hasta que un día había un árbol que Dios había dicho que ese árbol no podríamos comer,
No dice la Biblia que fue una manzana, porque ven que siempre dicen que la manzana de Adán y eso no, la Biblia no dice que fuera una manzana, solo dice que era un fruto y que ese fruto no podían comer. Y Eva, al escuchar tanto a la serpiente, se contaminó que comenzó y tomó de ese fruto, lo probó, fue con Adán, lo probaron y dice que sus ojos fueron abiertos. Ahora yo no me imagino que Adán y Eva estaban así, ¿no? Todo el tiempo, no, sino que habla de que sus ojos espirituales, sus ojos de la fe, fueron cerrados y sus ojos en la carne, lo que los conectaba con el mundo, con el pecado, esos ojos fueron abiertos. Y entonces vieron que estaban desnudos y se avergonzaron, tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Nota esto, que Adán y Eva cuando pecaron, tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Hay mucha gente que cuando sabe que su vida no está bien, no quiere saber de Dios. Y no quiere, no porque diga, ay no, yo puedo solo, sino porque tiene miedo que Dios lo rechace, como Adán y Eva lo tuvieron. Hace un par de semanas, bueno, llevo como un año compartiéndole la palabra a una persona y siempre me daba largas y me da largas hasta que ya le dije, no, ahora sí a la yugular, si no vas... No, bueno, no le dije así, pero dije, ya, de verdad, tú conoces, Dios, imagínense que Dios, de verdad, tiene hasta el video. Esta persona tenía una pierna así, ¿no? Así, una más chica que la otra. Y fue con un pastor, oraron y gracias a Dios su pierna se estiró. Y tiene el video de cómo, y él mismo dice que siente como la columna se le enderezó. Y yo le decía, pues si estás viendo que Dios está haciendo milagros contigo, ¿por qué no vas a la iglesia y decides conocer a Dios verdaderamente? Y me daba largas y me daba largas, hasta que finalmente ya Dios habló a su corazón, quiso venir, pero me dijo, espérame a que arregle unas cosas. Y yo como que me olí por dónde iba el asunto y entendí que esta persona lo que quería era arreglar su vida, perdonar, saldar cuentas, como que ya ser muy bueno, y ya cuando fuera muy muy bueno, ahora sí venir a la iglesia. Y le dije, no, tú no trates de resolver tu vida a tu manera. Deja que Dios te diga cómo resolver tu vida. Deja que Dios sane tu corazón. Deja que Dios haga la obra para que puedas perdonar de corazón. Deja que Dios transforme tu vida para que seas perfecto. No trates de hacerlo a tu manera. Entonces, cuando uno anda en pecado, o cuando uno anda chueco, o cuando uno anda que sabe que su vida no es el mejor ejemplo, siempre tiene miedo y se esconde de Dios y ya no quiere ir a la célula y ya no quiere venir a las reuniones y ya no quiere ver al líder porque si no sabe que el líder se lo va a cuerear y ya no quiere nada porque sabe que anda mal. Pero miren, esa contaminación de la primer pareja, de la naturaleza de Adán y Eva, cuando ellos se contaminan, Dios, como Dios y el pecado no pueden estar, Dios tuvo que sacarlos del huerto, con justa razón, ¿verdad? Pero a partir de ese momento se empezó a gestar un plan perfecto para que la humanidad pudiera volver a estar cerca de Dios. Y durante mucho tiempo ese plan no se pudo llevar a cabo o concretar, y en lugar de llevar a cabo ese plan perfecto, lo que hacía la gente para poder obtener perdón de pecados era sacrificar un cordero. ¿Sí habían escuchado eso? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué lo sacrificaban? Porque miran, la paga del pecado es muerte. Y tú vas a decir, no, yo soy bien pecador y sigo aquí. Tranquilo. No solamente habla de una muerte física, sino que habla de una muerte espiritual. Cuando tú pecas, y el pecado no es nada más drogarse, ¿no? Es, ay, qué pecadores son. No, el pecado viene desde un pensamiento incorrecto,
desde juzgar, desde chismorrear para meter cizaña, desde andar, bueno, tú sabes, mejor que yo, no es cierto. Nada, todos sabemos, la verdad, todos sabemos lo que hacemos mal. Y eso que hacemos mal es considerado pecado. Y eso trae una muerte espiritual, te aleja de Dios. Y cuando tú estás lejos de Dios, no tienes claridad, tomas malas decisiones, haces cosas que no te van a traer una buena vida y terminas en el hoyo. Pero Dios, como es tan bueno y no quería perdernos, instituyó, antes de Jesús, que hubiera el sacrificio de los corderos. Y tenían que escoger al primogénito, que no tuviera mancha, que fuera perfecto. Lo degollaban, toda la sangre era escurrida, lo quemaban en el fuego, y entonces eso era la ofrenda para el perdón de los pecados. Y por muchos años fue así. ¿Y por qué fue así? Porque, ¿sí vamos entendiendo? Si tienen alguna duda por esta ocasión, podemos preguntar, y espero que en el nombre de Jesús les sepamos contestar. Pero el punto es que, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué era necesario pagar un precio? Era necesario pagar un precio de sangre o sacrificar un cordero, porque cuando Adán y Eva pecaron y dejan a Dios, pasaron a estar de la autoridad de Dios a la autoridad de Satanás. Y entonces se esclavizaron al pecado. Entonces se volvieron adictos a ciertas cosas. No sé si en esa época había tanta cosa como ahora, pero estaban esclavos, estaban bajo el poder del enemigo. Ya no tenían la facultad para tomar decisiones tan libremente, decisiones correctas, porque siempre había algo que los jalaba a pecar. Siempre había algo que les decía, no, tú vete, no te va a pasar nada. Entonces, por causa de que estaban bajo el poder del enemigo, Dios no podía nada más arrebatar y ya, así como matanga, hijo de la changa, ¿no? Sino que lo que Él tenía que hacer era pagar un precio por ti. Tenía que pagar un precio de rescate. En la antigüedad ustedes saben que había esclavos, ¿cierto? Y que tú ibas, había plazas en donde estaban los esclavos, y entonces llegaba la gente y decía cuánto por esta persona y lo compraba. Y hay un pastor que relata una historia de un hombre que va a esa plaza y paga el precio muy grande por la vida de una mujer. Y entonces la mujer, pensando que la iba a ocupar por otra cosa, le escupe en la cara, él se limpia y le entrega su como certificado de libertad y le dice, toma, eres libre. Y entonces esta mujer, al sentirse como, wow, o sea, me compró y encima me da libertad, decide servirle voluntariamente a este hombre. Y eso es lo que pasa más o menos con nosotros y Jesús. Nuestra vida, cuando anda mal, está bajo el poder del enemigo. Porque realmente ¿quién que es tan bueno que diga, ay, yo no peco y yo puedo dejar de hacer esto cuando yo quiera? Nadie. Siempre es como que hay una fuerza que te impulsa a hacer lo que no quieres. Y es porque todavía estuvieras gobernado bajo el poder del enemigo. Pero cuando Jesús viene y entrega hasta la última gota de su sangre, entonces eres comprado y te da libertad. Libertad que debes cuidar, libertad que debes atesorar, pero te da libertad. ¿Y por qué precio de sangre? ¿Por qué no valía la sangre de los corderos? ¿Por qué Dios tuvo que decidir entregar a su Hijo y no continuar con el sacrificio de los corderos? Porque iba a ser un solo sacrificio para siempre. La sangre de Jesús era tan valiosa, tan importante, es tan valiosa y tan importante, que con una sola vez que Él fuese sacrificado, bastaba para poder redimir y comprar a toda la humanidad. A los ya 7
billones de personas que somos. Y lo único que tienes que hacer es decir, yo quiero. No hay nada más. Para ti fue gratis la salvación. Para Dios le costó un precio. Y fue precio de sangre. Y miren lo que dice en Jeremías 31, del 31 al 34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto y a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sigue diciendo algunas otras cosas. Pero Dios quiere hacer un pacto contigo, que Él sea tu Dios y que tú seas pueblo de Dios. Y cuando tú entiendes por qué la necesidad o el principio de todas las cosas, de por qué era necesario que Jesús muriera y por qué tú necesitas aceptar el sacrificio de Jesús para salvación, entonces podrás entender cuál es el poder de su sangre. Y ese es el segundo punto, el poder de la sangre de Jesús. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Primero, te da salvación. El pago del pecado era la muerte, y era muerte espiritual, alejarte y vivir una eternidad sin Dios. Por medio del sacrificio de Jesús y de que Él derramó toda su sangre, hasta la última gota de su sangre fue derramada por ti para darte salvación. ¿Y qué pasa? Para que no se me despierten, traje a quién tenía Mi Alegría en su casa. ¿No? Solo conocí yo Mi Alegría, los juegos de Mi Alegría. Bueno, ya estoy vieja entonces. Sí, ya uno lo conoció porque también ya está grande. Miren, no sé si alcanzan a ver todos, pero nuestra vida, hablando del principio, cuando fuimos creados, o cuando Adán y Eva fue creado, estaban así, sin mancha, para que todos vean, transparentes, sin pecado. Cuando ellos comienzan a pecar y comienzan a hacer de las suyas, su vida se manchó. Así está nuestra vida. No sé si en ese momento tal vez así esté tu vida, pero así está. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Y entonces cuando tú aceptas eso, vuelves a estar transparente. Ya terminé, gracias. Muchas gracias por su colaboración, joven. Conrado, 24 años. Entonces, ¿qué pasa? Que tú decides si quieres seguir teniendo una vida con pecado, una vida donde nada te sale bien, donde sientes que nadie te quiere, donde sientes que por qué estás aquí, que sientes que necesitas una pareja para poder ser feliz, que sientes que necesitas ser el mejor en la escuela para poder ser feliz, que sientes que necesitas tener el más dinero en el mundo para poder ser feliz, es porque tienes una vida así. Pero si tú reconoces que gracias al sacrificio de Jesús y a que Él derramó hasta la última gota de su sangre, tomas esa palabra, la aceptas en tu corazón, entonces te limpia de todo pecado, y siendo limpio de todo pecado, puedes regresar al Padre. Antes no. Si tú no eres limpio de todo pecado, no puedes ver al Padre. Estás separado de Dios.
Y me duele decirte esto con todo mi corazón, pero es la verdad. Miren, les voy a platicar aquí entre nos, que no salga de aquí. Pero hace mucho tiempo, en una conferencia que tuvimos, en un encuentro, para los que no han ido a Universidad de la Vida, les recomiendo que vayan. Hay un encuentro de 3 días, es súper bueno. A mí me tocaba dar una plática que se llama La Revelación de la Cruz. Y entonces yo me puse a orar y dije, Dios, yo no he tenido eso. Todo el mundo dice que wow, que te sientes en otro lado y muchas cosas. Y yo la verdad es que no entiendo nada de eso. Y yo no sé si fue la revelación de la cruz, no sé qué pasó, pero mientras yo estaba orando, yo sentí que Dios se empezaba a alejar de mí. Y yo dije, pero ¿cómo si lo que yo quiero es recibir a Dios, ¿no? Y yo empecé a sentir cómo Dios se alejaba de mí y como si espíritus inmundos o demonios quisieran atacarme. De verdad fue una desesperación tan grande, porque yo dije, ¿qué onda? ¿No? Si yo, Dios, ¿dónde estás? Te necesito que me protejas. Y como que sentí que el ambiente en mi cuarto se puso muy pesado y yo veía que Dios estaba cada vez más lejos y yo dije, no, Dios, no me abandones. Y ahí fue donde tuve la revelación. A Jesús, su Padre sí lo abandonó. Y lo abandonó para que a ti no te abandonara. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba crucificado, Él absorbió todo el pecado de toda la humanidad, todos los demonios, todo lo más sucio y vil. Él lo absorbió. Y en ese momento, el Padre no pudo seguir más con Jesús. Y entonces Jesús dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? Pero era necesario para que tú y yo pudiéramos un día estar con Dios. Y dice la Biblia en un Salmos, David habla y dice que eran como toros de Basán que corrían hacia Jesús. Imagínate una estampida de toros de Basán, que son súper grandes. No, la verdad no sé cómo son los toros de Basán, pero deben ser muy grandes. Imagínate que venían como estampida hacia Jesús para maltratar su vida. Imagínate que Dios se va alejando de ti. De verdad fue un momento súper tremendo que pude vivir. No digo que eso ya fue toda así la revelación del año, porque seguramente Jesús vivió mucho peor, pero yo sentí tan feo que dije, Dios, yo nunca me quiero apartar de ti. Guárdame. Creo que hasta le dije, si tú sabes que yo te voy a fallar, mejor llévame antes. Así que si me lleva antes, pues ya saben que seguramente le iba a fallar a Dios. Por eso le dije, Dios, si tú sabes, mejor llévame, pero no permitas que yo me vaya sin ti. No permitas que yo me aleje de ti. No permitas que yo viva una vida sin ti, porque una vida sin ti no tiene sentido. Y cuando tú entiendes la sangre de Jesús, obtienes salvación. Lo primero es salvación. Y cuando tienes la salvación, híjole, como que lo demás, así, suavecito. Pero también obtienes protección. Pero antes déjame leerte un versículo que está en Hebreos 9, 13, 14, que dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará tu conciencia de obras muertas para servir a Dios. Si antes la sangre de un cordero te podía purificar, cuánto más la sangre de Jesús te limpia, te salva,
pero también te protege. Y aquí va el segundo punto dentro de esto. Dice en Éxodo, ahora bájenme otra vez esto para que los de allá vean. Dice en Éxodo que el pueblo de Israel estaba en Egipto, que estaba como esclavo durante muchos años, y Dios tuvo en su corazón salvarlos y llevarlos a la tierra prometida. Y para poder sacarlos de ahí, ustedes seguramente han visto las películas en época de Pascua y todo, que hubo unas plagas. Y la última plaga, la que marcó y determinó que el pueblo saliera de Egipto, fue la muerte de los primogénitos. Y entonces dice en Éxodo 12, 21 al 24, se los voy a leer antes. Dice, ¿lo tienen allá? Bueno, dice: luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada uno de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y hiera de muerte. Recuerden que esas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer siempre. Entonces, ¿qué dice? Que iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar a cada primogénito, pero Dios a través de Moisés dio una instrucción y dijo: maten a un becerro, que toda la sangre de ese becerro esté en un recipiente, tomen un hisopo, que es una planta, no es de esas cosas para las orejas, es una planta, tomen el hisopo, úntenlo en la sangre, y voy a hacer así, a ver si no me mancho, dice: úntenlo en la sangre y luego pónganlo en la parte superior de la casa, de la puerta y a los lados. Y esto les servirá por señal. Señal. Digan conmigo, dile al de tu lado: señal. Era una marca, era un distintivo. El ángel de la muerte no podía tocar a ningún primogénito de aquellas casas que tuvieran la señal de prohibido pasar, prohibido estacionarse, se ponchan llantas. Toda casa que tuviera la señal era un prohibido pasar. La sangre de Jesús te protege. Y esta semana me pasó algo tan raro. Bueno, me pasan cada cosa, pero esta semana estábamos durmiendo normalmente y de repente yo empecé a soñar algo tan feo, de verdad era algo muy, muy feo respecto a Giovanni. Y entonces yo me puse a llorar y tanta era mi angustia que me desperté llorando. Pues imagínense, ¿no? Y no era que se moría ni nada, era otra cosa peor, era que se alejaba de Dios. Y yo dije: no, Dios. Y yo me desperté llorando. Y en mi angustia lo toqué y empecé a orar por él. Dije: Señor, no permitas. Y me acordé: aplica la sangre de Jesús. Porque el pastor Castellanos siempre habla de que protejamos a nuestros discípulos, a nuestros hijos y a nuestra familia con la sangre de Jesús. Entonces yo lo tomé, empecé a orar y dije: yo aplico la sangre de Jesús. Tu palabra dice que ninguno se perdería y yo declaro que el ángel de la muerte no va a pasar por él. Y empecé a orar así, no, chillando y orando. Y
Pero era en la madrugada, así que después de orar me volví a dormir. Y entonces, cuando me despierto y empiezo a leer la Biblia, había una palabra que eso impactó mi corazón, en donde decía: no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo estoy contigo, y donde quiera que tú vayas estaré y no te dejaré. Y yo dije: Dios, gracias, porque tú escuchaste la oración y porque la sangre de Jesús nos protege. Tú necesitas tener una vida bajo la protección de Dios, que en todo tiempo tú estés protegido por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y la manera es esto. Ahora, no se trata de que vayas por un cordero y luego lo pongas en un recipiente y estés en tu casa y pintando. No, eso ya fue. ¿Cómo se hace? Y si me apoyan otra vez subiéndolo, ¿cómo se hace? El hisopo, bueno, primero vamos a empezar. El cordero fue un prototipo de Jesús, ¿cierto? La sangre del cordero era un prototipo de la sangre de Jesús. Y eso ya va respecto al tercer punto, que se llama consumado es. Entonces, el cordero era un prototipo de Jesús. El recipiente, porque todo tenía una razón de ser, el recipiente es un prototipo de tu propia vida. Es decir, que tú recibas a Jesús en tu corazón es la manera en la que tú obtienes o puedes tener esa sangre en ti. El recipiente es el prototipo de tu propia vida en fe. La sangre del cordero pues es la sangre de Jesús, y el hisopo, que les digo que era una plantita, es un prototipo de que tú lo declares. Por eso les digo, no hace falta que tú te vayas al rancho de alguien y le digas: regálame un corderito. No, solamente tienes que declararlo, confesar, aceptarlo y creerlo en tu corazón, y luego confesarlo. Pintas tu vida al confesar lo que la sangre de Jesús hizo por ti. Por eso cuando les platicaba que oré por Giovanni, no hice gran cosa, no me paré y me fui a la sala y Señor, y ni nada de eso, ¿no? Lo único que hice, o lo único que tuve que hacer, es declarar que la sangre de Jesús protegía. Y ahora, ¿por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. Jesús entregó su misma vida al entregar su sangre. La misma vida de Jesús. Dice en la Biblia, dice que en la sangre está la vida. Aún está la vida, que dice que la sangre de Jesús clama más que la de Abel. Abel fue asesinado por su hermano y Dios le dijo a Caín: ¿dónde está Abel? Y le dijo Caín: pues yo a poco soy guarda de mi hermano. Y le dijo: porque la sangre de tu hermano clama desde el desierto por venganza. ¿Cuánto más clamará la sangre de Jesús por tu vida? Para que tú estés bien, para que tú tengas una buena vida, para que tú tengas prosperidad, para que tú tengas fidelidad, para que tú tengas sanidad. ¿Cuánto más? Aún dice la palabra que la gente no podía estar fuera de la puerta, ¿sí se acuerdan? Cuando pasara el ángel, ellos tenían que estar adentro, afuera, como Plaza Sésamo. Y dice la palabra que Jesús padeció fuera de la puerta. No sé si es algo difícil de comprender, pero Jesús ya estaba, antes de que viniera en carne, Jesús ya estaba aquí. Y dice la palabra que Jesús en ese tiempo, Él padeció, es decir, Él murió por todos. Él padeció fuera de la puerta.
Él se sacrificó por ti, pues, para que lo entiendamos. Tú tenías que morir por causa, tú y yo teníamos que morir por cómo llevamos nuestra vida. Y Jesús se sacrificó por amor. Y Él lo entregó todo por ti. Él entregó su vida hasta la última gota de su sangre por ti. A través de su sangre, Él te perdona, Él primero te redime, es decir, te salva, te compra, te perdona, te limpia, te justifica y te santifica. O sea, Él hace todo. Tú ya nada más flojito y cooperando. Pero Jesús hace todo. Pero esto solamente es para quien lo quiera y para quien lo crea. Si tú no lo crees, no vas a recibir nada. Solo te pido, no pisotees la sangre de Jesús. Si tú lo crees, vas a recibir muchas cosas. Y esto es solo el principio. Jesús derramó 7 veces sangre. Y cada una de esas veces fue para obtener una victoria para ti. Y durante todas estas semanas, cada semana van a ir explicando una. Por eso no te lo puedes perder. Porque si tú tomas todas y tú comprendes todo, vas a salir de aquí transformado. No va a haber nada que te pare. Pero sobre todo, vas a salir de aquí con la convicción de tu salvación. ¿Cuántos de aquí creen que son salvos? O sea, que si hoy se mueren, directito al cielo. Bueno, vamos a probarlos. A ver si de veras. ¿Quién es el primero? Si tú estás convencido de tu salvación, es porque crees en Jesús. Si tú crees que por tus obras te vas a ir al cielo, bueno, aguas, no estaría tan segura. Pero si tú crees que a pesar de ti, Jesús vino para salvarte, que a pesar de ti, Él puede transformarte, que a pesar de ti, Él puede hacer tantas cosas en tu vida, entonces vas por el camino correcto. Así que hoy yo quiero que tú te pongas de pie.